Los débiles en la fe. Tercera parte. Romanos capítulo 14, versos 1, 2 y 3 nos indica lo siguiente. Cito: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno ha de creer que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Bien, en el entendimiento tradicional, como siempre decimos, como siempre explicamos, en el entendimiento, conocimiento interpretativo que se le da a esta cita, se lee literalmente tal cual, interpretando que aquel que cumple con todo lo establecido por la norma, y aquel que cumple con los estatutos, preceptos, principios contenidos en la Escritura, contenidos en la ley de Dios, este personaje es débil en la fe. En todo lo que respecta, por ejemplo, el tema de abstenerse de alimentos prohibidos, esto es, alimentos no permitidos. De tal manera, entonces, que se juzga a esta persona como una persona débil en la fe, porque esta persona se está sujetando a los preceptos y mandamientos establecidos por Dios en la Escritura. Sin embargo, además, sigue diciendo el entendimiento literal, interpretativo que se le da a esto, sin embargo, no hay que juzgar a esta persona. Y en consecuencia, esta persona no debe juzgar al que no se abstiene de nada. Ese es el sentido interpretativo que se le quiere dar a esto. Pero además, lo peor del asunto es que esta persona, esta última, que no se abstiene de nada, que es la que no se sujeta a los principios establecidos, a los preceptos, a los fundamentos de la ley en la Escritura, esta persona es la fuerte en la fe. Porque, entre comillas, fuerte en la fe es el que no condena nada en lo que se aprueba y come todo lo que le ponen sobre la mesa. La verdad es que, y en realidad, es todo lo contrario. Una persona que no se rige, que no rige su vida a través de los principios que establece la Escritura, el fundamento de la Escritura, esta persona es débil en la fe. Podríamos dar, por ejemplo, un ejemplo haciendo una pregunta. ¿Podríamos considerar nosotros hoy a Daniel y a sus tres compañeros, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los podríamos considerar débiles en la fe por no rendirse, por decirlo de alguna manera, por no rendirse ante el deleite y los placeres que ofrecían los manjares a la mesa del rey Nabucodonosor, donde además muy seguramente, probablemente, habrían alimentos prohibidos? Una pregunta lógica, una pregunta justa por demás. Pues bien,
en la antítesis que representa todo lo que he venido diciendo, se entiende, si quiere interpretar que el que se abstiene, es decir, el que se sujeta a la ley, a los principios, fundamentos, estatutos de la escritura, está esclavizado a la ley mosaica. Entonces fíjense ustedes cómo de fácil se distorsionan, se desfiguran las cosas. Antiguamente, las ofrendas que se realizaban en el propio templo de Jerusalén, el llamado así Templo de Salomón, no hablemos siquiera de lo que ocurría en la diáspora. Entonces, resulta que se acostumbraba a ofrecer estas ofrendas para expiación por los pecados, entre otras cosas. Se ofrecían animales. Estos animales, la carne de estos animales, a tal punto llegó el grado de corrupción en Jerusalén por parte de los sacerdotes del templo, que esta carne era sacrificada como acto de expiación por los pecados, entre otras cosas, como dije. Estos animales, esta carne de estos animales terminaba en los mercados de los pueblos, de las ciudades. Esta situación también se presentaba con los animales que habían sido, además, sacrificados a los ídolos. Así que muchos preferían abstenerse antes que tener que andar indagando la procedencia o el origen de la carne de estos animales. Y aunque Pablo enseñaba que un ídolo no es nada, o que un ídolo nada es lo que cita expresamente en el texto, había quienes preferían, a pesar de esto, había quienes preferían, imponerse esta carga, la carga de la abstención. Ahora, habría que hacernos una pregunta. ¿Por qué Daniel y sus tres compañeros, repito, Sadrach, Mesach y Abednego, por qué razones tendrían ellos para privarse de los deleites de estos manjares a la mesa del rey? Una razón, pues, pudiera ser que había sido sacrificada a los ídolos. Esa podría ser una. Tenemos que recordar que en Babilonia, justo después de la caída de Judá, invadida precisamente por los babilonios, esto es pues tras la deportación, debemos recordar que se sacrificaban en un país tan idolátrico, se sacrificaban los animales a los ídolos, se ofrecían sacrificios y por supuesto, nuevamente, por el mero acto de la corrupción, estos animales que habían sido sacrificados a los ídolos o a los demonios terminaban ofreciéndose en venta su carne en los mercados. La otra razón de suponer es que, por supuesto, muy probablemente se trataría también, se podría haber tratado también de alimentos prohibidos. Esto, repito, es no permitido. Finalmente,
debo decir, para finalizar, que la persona fuerte en la ley es precisamente la que conoce las escrituras y se rige por sus lineamientos, discerniendo entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Muchas gracias.